Muy buenos días, bienvenidos a Agenda Constitucional. Hoy en un día tremendamente especial, día de cambio de mando, va a ser por supuesto una jornada muy intensa, pero los temas constitucionales no paran. Hemos tenido votaciones en el Pleno, avance en las comisiones, vamos a justamente dar una mirada en profundidad a todo lo que ocurrió esta semana. Estamos como siempre junto a Pamela Figueroa, académica de la USACH, coordinadora del Observatorio Nueva Constitución. Pamela, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, Bárbara, muy buenos días. Sí, bueno, este día muy importante para nuestro país, un cambio de mando presidencial en medio de un proceso constituyente. Yo creo que de verdad es un día único, así que bueno, muy contenta de poder compartir también esta mañana con mis colegas Sebastián y Patricio. Bueno, asumen también los nuevos diputados, senadores, así que va a tener de todo esta jornada. Estamos también junto a Sebastián Soto, profesor de Derecho de la Universidad Católica. ¿Cómo está, Sebastián? Muy buenos días, Bárbara, Pamela, Patricio. Feliz de estar aquí una vez más en este día que, como Pamela recuerda, es claramente histórico. Muchas gracias, como siempre. Y también estamos junto a Patricio Zapata, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Católica, director del Centro Democracia y Comunidad. ¿Cómo estás, Patricio? Muy bien, Bárbara. Hola, Pamela. Hola, Sebastián. Y bueno, una pena tener que quitarle atención y distraer la atención de lo que va a pasar en Valparaíso, digamos, robarnos nosotros toda la atención, pero bueno, así es. Bueno, pero hay tiempo para todos, porque justamente nos pueden ver ahora, nos pueden volver a ver más ratito, queda arriba el video, así que vamos a equilibrar ahí todas las noticias, que no son pocas. Bueno, y además que a mediodía vamos a ver de las cosas probablemente más relevantes del cambio de mando, así que vamos a estar muy atentos en EMOL con esa cobertura minuto a minuto. Vamos con lo nuestro. Esta semana fue muy intensa, ya prácticamente como todas, vemos avances bien sustantivos en la Comisión de Sistema Político, en sistemas de justicia. Ayer en el Pleno Derechos Fundamentales, partamos por lo último, para que vayamos dando una mirada de los 50 artículos que se presentaron, se aprobaron 14. Pamela, ¿qué te pareció el informe, lo que se aprobó y rechazó en general también? Sí, bueno, la Comisión de Derechos Fundamentales yo creo que era una de las comisiones que más expectativas tenía, ¿no es cierto? Se estaba esperando, había mucho debate porque es un tema bastante relevante dentro de la Convención Constitucional. Y quiero destacar primero como la noticia positiva, ¿no es cierto? Tuvimos el primer artículo aprobado por unanimidad, primera vez que vemos el tablero verde totalmente, y en un artículo muy importante que busca proteger la integridad física de las personas en distintas dimensiones, y eso me parece una excelente noticia. O sea, quiere decir que la Convención Constitucional en cuestiones muy fundamentales para el desarrollo de la sociedad logra tener esta unanimidad. Así que quiero hacer esa primera definición. Después también, bueno, se aprobaron 14 artículos, muchos de ellos también relevantes, creo que también el del derechos sexuales de las mujeres, y creo que es muy importante, eso responde a décadas y mucho tiempo de luchas de las mujeres por una igualdad, y la autonomía física es uno de los aspectos clave, fundamentales. Bueno, a diario vemos, ¿no es cierto?, cómo las mujeres están expuestas en muchas materias en esta línea, así que también me gustaría destacar ese punto. Y también se avanzó, ¿no es cierto?, en incorporar otros derechos fundamentales a la autonomía y libertad personal. Entonces, creo que fue un avance interesante, y bueno, varios quedaron en el camino de vuelta a la comisión. Como muchos convencionales han señalado, el rechazo significa que eso necesita, ¿no es cierto?, poder revisar en mayor profundidad la forma en cómo se están abordando otros aspectos de las discusiones dentro de las comisiones. Así que esa es mi primera impresión. A propósito de los derechos sexuales y reproductivos, ¿ha generado algún grado de debate? Porque si uno mira la norma tal como está, bueno, tiene distintas interpretaciones, por lo menos en la opinión pública. Algunos critican que se aprobó el aborto libre en cualquier momento, en los 9 meses del embarazo. Otros dicen, no, pero es que eso queda sujeto a materia de ley, pero no está eso escrito explícitamente. Entonces, ¿qué pasaría ahí técnicamente, Sebastián, si una persona, si esto se aprobara así tal cual y quedara en el texto constitucional, en que se establece el derecho a interrumpir el embarazo, una mujer podría apelar a eso en cualquier momento, o se necesita precisar en el artículo que queda sujeto a materia de ley?
Bueno, Bárbara, lo primero que yo quiero decir es que ayer a mí me pareció que fue un día triste, precisamente por eso. La convención y sobre todo al aprobar esta propuesta da la impresión que lo que busca, más que generar un texto de consenso, es dividir. Recordemos la polémica, los debates, la polarización que hubo en Chile y que hay en todo el mundo cuando se legisla sobre un tema tan dramático como es el aborto. Y lo que hace la convención es saltarse 1000 metros, alejarse miles de kilómetros de la norma que hoy día tenemos, que es el aborto en 3 causales. A mí esa tampoco me gusta, pero lo cierto es que esta, si uno la lee con total objetividad, lo que aprecia es que se consagra un derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, al parto y maternidad voluntarios. Es decir, si el parto es voluntario, si es que la interrupción voluntaria del embarazo, yo creo que definitivamente lo que tenemos aquí es una norma de aborto libre como pocas que existen en el mundo. A mí me impresiona, me sorprende, no deja de generarme mucha desazón la fuerza que tienen grupos pequeños de interés para imponer agendas que son agendas radicales. Porque del aborto podemos discutir, del aborto es una decisión trágica, del aborto no debemos celebrar, pero lo cierto es que instalar en la Constitución una norma con esta amplitud que autoriza la interrupción, perdón, que asegura y que exige que el Estado asegure la interrupción voluntaria del embarazo, yo no conozco otra en el mundo, en alguna constitución y en pocas leyes. Y por eso yo creo que es ciertamente un día triste. Patricio, ¿cómo lo ves respecto al tema técnico que preguntaba? Y también se ha generado este debate en cuanto a que si esto es un tema moral, valórico, o bien es un derecho humano fundamental, como establecen en la Convención, y por eso tiene que quedar aprobado en el texto. Todas las democracias contemporáneas han tenido que abordar el conflicto o la tensión que se produce entre, por una parte, la libertad, la autonomía de la mujer para tomar decisiones tan trascendentales sobre su vida y sobre su cuerpo, por una parte, y por otro lado, el interés de la sociedad en darle protección a todos sus miembros, a todos los miembros de la especie humana, ojalá desde los momentos más tempranos hasta el momento más tardío, hasta el momento de la vejez, digámoslo así, más débil. Los países resuelven esto de distinta manera. Yo no conozco, me pasa lo mismo que a Sebastián, países que opten completa y absolutamente por uno solo de estos dos ejes. Es decir, que nieguen completamente la libertad y la autonomía de la mujer. Eso sería hoy día, en los tiempos que corren, una solución muy extraña, muy negadora de la realidad y de la autonomía de la mujer. Pero tampoco conozco que a nivel constitucional se consagre completamente esa libertad, sin alguna referencia al deber del Estado de proteger la vida de alguna manera. En todo caso, Bárbara, más allá de cuál haya sido la intención subjetiva, sin duda hay intenciones subjetivas, yo todavía creo que la norma tal como está debe ser leída en conjunto con otra norma que se aprobó ayer, que es el derecho a la vida, que se aprobó con 140 y tantos votos. Y cuando estamos ante experiencias y situaciones como la interrupción del embarazo, hay dos vidas. Hay la vida de una persona libre, autónoma, con derecho a decidir sobre su cuerpo, y hay otra vida. Podemos discutir sobre si esa otra vida ya tiene el estatuto jurídico de persona, podemos discutir, pero hay otra vida. Entonces yo creo que aquí va a haber que aterrizar esto, aterrizarlo a una legislación. Se está imponiendo una fórmula en que se permita o se exija el aborto en el mes octavo. ¿Es esa la conclusión, digamos? ¿Puede interrumpirse el embarazo cuando ya hay completa viabilidad del embrión? No creo que eso se desprenda del texto. Y por eso preguntaba Entonces, justamente, Patricio, porque en las otras normas que hemos visto, por ejemplo, en pluralismo jurídico, por nombrar una, siempre ponen quedará sujeto a materia de ley, o en el derecho de propiedad que fracasó ayer, lo vamos a comentar después, pero siempre se establece, según esté establecido la ley, o como indique la ley, pero en este caso no aparece nada. mira,
La Constitución es un gigante musculoso y poderoso, o cree serlo, pero necesita la ley y el reglamento. Es muy difícil que una Constitución viva, opere, actúe sobre la vida de las personas solita, sin una ley, sin un reglamento. Entonces vamos a tener en el futuro discusiones. Por ejemplo, alguien va a plantear qué pasa con la actual ley chilena, el aborto en 3 causales, a la luz de esta Constitución. Y va a haber seguramente alguien que va a ir a los tribunales a decir que esto es inconstitucional. Bueno, pero ¿qué pasa cuando alguien pretenda un embarazo, interrumpir un embarazo en el mes octavo? ¿Qué pasa cuando alguien presenta un proyecto de ley que le ponga un límite temporal, como ocurre en la mayoría de los países, como ocurre en Francia, en Italia, el 99% diría yo de los países? Entonces, yo creo que, entendiendo que los constituyentes han querido zanjar esto y han tenido quizá la intención subjetiva de llegar a una cierta solución, tú no te puedes saltar a la ley ni al reglamento. Eso va a ser así cuando hablemos de libertad de expresión, cuando hablemos de propiedad, cuando hablemos de pluralismo jurídico. Por favor, no estoy diciendo que es de lo mismo lo que diga la Constitución. No estoy diciendo que... No, es muy importante la definición. Esa definición va a orientar a los legisladores y a los jueces. Apunta en un sentido, evidentemente. Ayer se ha reforzado como un valor que la Constitución estima importante, la autonomía sexual y reproductiva de la mujer. Eso quedó así, y los intérpretes de buena fe van a tener que respetarlo. Pero no creo que con esa definición tan importante tú puedas decir que ha quedado prefigurada en detalle cuál va a ser la manera en que concretamente un juez va a resolver mañana situaciones especiales o limítrofes. Porque esa pretensión de la Constitución es, a mi juicio, una pretensión demasiado ambiciosa que se va a estrellar contra la realidad de la vida. Recordemos que Bárbara, esto fue sí, aprobado en términos generales, todavía falta la discusión en particular. sí. Me había pedido la palabra Sebastián, pero vamos con Ok. los dos Pero brevemente, Sebastián, para que vayamos con la... es sobre lo mismo, es Es para sobre lo mismo complementar. yo también, pero Ok, dale, Seba, y después yo. es para complementar muy brevemente lo que dice Patricio, porque efectivamente siempre toda constitución requiere ser aterrizada y luego incluso muchas veces matizada en los cuerpos legales, pero hay aquí una decisión muy clara, y al menos hasta hoy día no podemos desconocerla. Y es también muy evidente que no hay ninguna mención a la vida del que está por nacer. Es decir, no existe el que está por nacer. En la Constitución, al menos hasta ahora. En ninguna coma, en ninguna página, en ninguna palabra. En cambio, sí existe que el Estado debe asegurar la interrupción voluntaria del embarazo, una especie de la idea del propio cuerpo y la autonomía sobre el propio cuerpo, y no hay ninguna mención al que está por nacer. Y entonces eso a mí me parece dramático. Me parece dramático, es decir, es desconocer que el que está por nacer, yo digo que es persona, otros dicen que es titular de algunos derechos, es un bien jurídico protegido, eso es una cuestión jurídica, pero es distinto a mi juicio de su madre. Y eso, la Constitución, o al menos hasta hoy día, tengamos algo de esperanza todavía, hasta hoy día no existe. Pamela. Lo primero que me gustaría decir es que los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres no solamente el aborto, porque a veces se trata como de reducir a eso, ¿no es cierto? De hecho, el artículo, el texto es bastante más amplio que eso, y eso es importante reconocerlo, porque en el fondo yo entiendo también el punto que hacía Sebastián, que siempre se ha discutido sobre el derecho del que está por nacer, y pocas veces, ¿no es cierto?, también se visualizaba cuáles son los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Entonces me parece que es un debate que es importante que se dé, y yo creo que la mayor representación política de las mujeres también lleva a poner sobre la mesa cuáles son las preocupaciones de las mujeres. El tema del aborto es un tema que es muy difícil de abordar, y yo creo que en la discusión en particular probablemente se va a conversar sobre lo que planteaba Patricio, que tiene que ver con los plazos, porque un poco lo que ha ido pasando a nivel global sobre la legislación del aborto, que ha pasado en América Latina, en Europa, en Estados Unidos, en distintas regiones del mundo, donde
habiendo más mujeres en el espacio público, es un tema que es importante relevarlo, porque hay, es necesario como abordarlo como sociedad. Y me parece que la discusión particular eso se puede acotar, pero sí quiero señalar que los derechos sexuales y reproductivos no tienen que ver solamente con el aborto, tiene que ver con el derecho a autonomía de las mujeres en muchos aspectos y en muchos ámbitos, que también está muy asociado a la violencia física que sufren las mujeres. Entonces, quiero también poner ese punto, no nos perdamos porque estamos en una sociedad que necesita abordar ese tema. Ayer, por ejemplo, yo estaba en la universidad y hubo una manifestación en un liceo acá en la comuna de Providencia, porque las niñas estaban denunciando la violencia física y sexual que sufren de sus compañeros. Entonces, también tiene que ver con eso, ¿ya? Como hay que poner el tema porque es importante para tener una sociedad más integrada, más equilibrada, ¿no es cierto? Y también que mejore nuestra convivencia como humanidad. Entonces, también quiero poner ese tema, porque no es solo el aborto, son muchos otros aspectos. Bueno, vamos a ir avanzando porque tenemos muchos temas, Patricio, con esto y seguimos con otro de los derechos que se rechazaron, como el derecho de propiedad, tal como estaba planteado. Sí, yo entiendo que tenemos muchos temas y no quiero detenerme en el aborto, sino que quiero hacer una reflexión sobre uno de los, a mi juicio, uno de los méritos de la convención es justamente que se hacen presentes en nuestras conversaciones grupos que muchas veces no son importantes, no han sido importantes en nuestras discusiones, grupos que muchas veces han estado ausentes de las discusiones o subrepresentados. Eso es muy evidente con las mujeres, pero también es evidente con otros sectores. Ahora, ¿cómo lograr que esos grupos, que muchas veces tienen una agenda, en el caso de los grupos ambientales, ¿no es cierto?, de activismo, una historia, una trayectoria, eh, hagan presentes sus puntos, pero no se dan a la tentación de aprovechar esta oportunidad para dejar plasmada, digámoslo así, hasta el detalle, cuáles son sus agendas y sus banderas? Porque yo creo que la manera en que mujeres, pueblo originario, las regiones y otros sectores se manifiestan y expresan es justamente haciendo una constitución que sea más sensible a la ciudadanía. Una constitución donde los grupos sociales, los movimientos sociales, donde las regiones, donde puedan efectivamente influir, donde el proceso no quede capturado por el dinero, por ejemplo. El proceso no quede capturado por estructuras rígidas, donde haya transparencia. ¿Me explico? O sea, tú tienes dos alternativas si eres un activista ambiental, si eres una persona que ha estado luchando por las regiones o ha estado luchando por los derechos de la mujer. Tú aprovechas la coyuntura para colocar en la Constitución y grabarlo digámoslo, en granito, en mármol, ¿ah? Casi todas tus banderas, todos tus productos, todos tus resultados, para que después no se puedan cambiar, para que en el futuro no se puedan modificar por la política normal, alternativa 1, o alternativa 2. Consagro ciertos valores principales, ciertos derechos principales, pero para la consecución de mis objetivos, lo que hago yo es establecer una constitución más participativa, con más transparencia, con más deliberación democrática, con más posibilidades para los ciudadanos, dejando que sea la ciudadanía la que vaya en el tiempo definiendo el tipo de ley que vamos a tener sobre medio ambiente, el tipo de ley que vamos a tener sobre regiones, el tipo de ley que vamos a tener sobre cuestiones tan dramáticas como el aborto. ¿Ah? Ojalá que no se ceda a esa tentación, porque cuando los grupos ambientales, por ejemplo, buscan colocar en la Constitución 40 o 50 artículos sobre temas ambientales, hoy día tenemos un número de un artículo, el 19 número 8. Quizás muy poco. Bueno, necesitamos 5 quizás 7, pero 40. Ese afán, digámoslo así, de aprovechar, ya que hoy día tengo los votos, ¿ah? Voy a dejar las cosas bien amarradas. Repito, no cuestiono ni la sinceridad de la vocación, porque hay sinceridad, son personas que han luchado toda una vida por estas causas, ¿ah? Y están dando testimonio de esa honestidad. No cuestiono eso, ¿ah? No cuestiono tampoco el derecho a que la Constitución tenga un sello diferente en materia de regiones, pueblo originario, pero sí
pongo una nota de advertencia o de cautela sobre la tentación de aprovechar el momento para esculpir en piedra todas las banderas, todos los objetivos políticos de un sector, amarrando de mano entonces a nuestros hijos y a nuestros nietos para que puedan decidir y discutir sobre estas cosas dentro de un cierto marco. Sebastián. ¿Sobre esto mismo o cambiamos de tema? Como quiera, podemos pasarnos al derecho de propiedad, que era uno de los aspectos que estaban esperando con mucha ansia distintos sectores. Algunos celebran que se haya rechazado por el hecho de tener que mejorar todavía más la norma. A juicio de algunos no está totalmente resguardado, si bien se hicieron algunos arreglos de lo que se había propuesto inicialmente. Todavía la forma de pago, todavía lo que tiene que ver con las expropiaciones estaba muy débil, sobre todo comparado con lo que tenemos hasta ahora en la actual Constitución. Yo estoy completamente de acuerdo contigo, Bárbara, que la propuesta de la Comisión de Derechos Fundamentales en materia de derecho de propiedad es débil y debe ser corregida. Desafortunadamente, por lo que pude apreciar ayer, las discusiones llevaron al rechazo no solamente por su debilidad, sino que porque hay una dispersión de opiniones muy difíciles de al menos comprender o intentar unificar. Parece ser ese el sino de esta convención. Pero yo quisiera al menos levantar un par de puntos sobre por qué yo creo que este artículo debe ser modificado y perfeccionado intensamente. Lo primero ya lo dijiste tú, y es el pago por la expropiación. Esto, hay que decirlo con mucha claridad, nos lleva a aquellos momentos que despiertan fantasmas, como lo hemos conversado aquí, nos llevan a nuestros momentos históricos más complejos. Tocar esas palabras, tocar esas 4 palabras, y no es mucho más. Lo que se paga es el daño patrimonial efectivamente causado, dice la Constitución. Y lo que quieren decir la nueva Constitución es un justo monto. Bueno, esa diferencia es no solo conceptualmente importante, porque el daño patrimonial efectivamente causado tiene un contenido, el justo monto está abierto a una serie de argumentaciones. Yo puedo decir que obtuviste utilidades excesivas, como alguna vez alguien ha señalado. Yo puedo decir que te va a haber beneficiado por lo que vamos a construir. O yo puedo decir que expropio un medio de comunicación y le pago un justo monto porque el medio de comunicación básicamente no aporta. En fin, todo eso nos lleva a despertar fantasmas. Y yo creo que debe perseverarse en la fórmula actual. Déjame agregar un par de cosas más que no se han dicho o al menos yo no he escuchado mucho al respecto. Lo primero es que se debilita los derechos de los concesionarios. Esto es una discusión un poco más técnica, pero yo solo quiero ponerla en estas palabras. En Chile estamos llenos de concesiones y el desarrollo de nuestras ciudades, de nuestras carreteras, de nuestra infraestructura, etcétera, está construido sobre las concesiones, que es un título especial. Desde hace ya, creo yo, varias décadas, en Chile hay una cierta coincidencia que el concesionario tiene un título protegido por el derecho de propiedad. Y eso entonces permite inversiones importantes en el largo plazo. Eso, creo yo, hoy día está siendo debilitado por una norma constitucional que afortunadamente se rechazó. Y el tercer tema es la cuestión de los pueblos indígenas. Como siempre, en todos los derechos aquí hay una mención especial, aquí bastante larga, a la propiedad de los pueblos indígenas. Y ahí lo que se le asegura una cosa impresionante, es una cosa, dice, los pueblos y naciones indígenas son propietarios, pueden serlo colectivamente, de sus bienes comunes y territorios, y también aquellos espacios donde actual o tradicionalmente hayan poseído. Entonces, esa fórmula de entender la propiedad de los pueblos indígenas nos va a abrir una discusión enorme sobre aquello que ellos hayan poseído tradicionalmente y entonces reclamen propiedad. Yo esperaría que la convención acotara temas, solucionara, diera respuestas y no abriera nuevas discusiones. Bueno, había otro artículo ayer en Derechos Fundamentales que apuntaban justamente al derecho de propiedad de pueblos originarios y eso también fue rechazado, Patricio o Pamela. ¿Quién quiere? Mira, el tema de la propiedad, efectivamente los países garantizan el derecho de propiedad y normalmente a nivel constitucional y lo hacen de distintas formas.
Y cuando se ha discutido la propuesta de la convención, algunas personas han dicho, mira, pero si esta es la misma fórmula o es muy parecida a la que tiene la República Federal Alemana, así que no te escandalices, no te asustes, no te preocupes. A mí en lo personal me parece que un pacto constitucional tiene que mirar con cierta atención cuáles son las experiencias históricas, por una parte, los fantasmas a que se refería Sebastián, mirar principalmente el futuro, mirar el futuro con mucha atención y tomar en cuenta todos esos elementos para una solución que nos sirva a nosotros. A mí desde ese punto de vista me parecería una solución política. Aquí estamos hablando más de política quizá que de técnica jurídica. Una solución política inteligente que se dieran garantías de que cuando haya que expropiar, y a veces hay que expropiar, esa expropiación tenga como contrapartida una compensación completa, cabal. Y si la frase justa compensación se presta a interpretación, se presta a duda, buscar una que dé más seguridad jurídica. Esto en el contexto de un pacto, ¿ah? Donde tú tomas en cuenta los intereses, los derechos de los distintos sectores de la sociedad. Para pequeños empresarios probablemente, para grandes empresarios y para sectores de la sociedad chilena, sectores medios altos, el tema de la propiedad es un tema sensible. Y no estoy pensando solamente en el gran inversionista, ¿no es cierto?, que llega a Chile con cientos de millones de dólares, estoy pensando en la persona que está preocupada por sus ahorros, por ejemplo, y ha visto la experiencia de corralitos en otros lugares del mundo. Entonces, hay que tener ojo. Más que hablar de fantasmas, más que pensar en la reforma agraria de 1967, ¿ah? Hace 50 y tantos años atrás, pensar en un pacto que dé certezas. Vamos a tener una constitución que le va a dar más fuerza a los derechos sociales. Eso ya va a ser importante cuando se discuta una norma regulatoria. Una de las preocupaciones que ha habido y que está en la convención es que muchas veces no logramos desarrollar una regulación, una limitación de derechos, porque teníamos una propiedad privada demasiado poderosa, ¿eh? Un gigante la propiedad privada. Y los derechos sociales eran unos pigmeos al lado. Bueno, para el equilibrio, yo creo que es preferible trabajar en derechos sociales más robustos y no cortarle las piernas a la propiedad privada para que quede a la misma altura. Este es el tipo de conversación donde uno habla de prudencia constitucional, uno habla de gran acuerdo histórico, transversal. Lo mismo pasa con la libertad de conciencia, lo mismo pasa con la libertad de enseñanza. Esto no se puede reducir a una cuestión técnica. Oye, no te asustes porque en Suiza el artículo 8, número no sé qué, y está bien, si no. Pero tenemos que hacer un pacto para Chile, con nuestras experiencias, con nuestras visiones, que sume la mayor cantidad de gente posible. Yo espero que se vean los ajustes. No va a salir el derecho de propiedad como salió de la Convención Ortúzar. Yo creo que no se debe esperar eso. Ese tratamiento de la propiedad tan reglamentario, tan detallado, responde a una época también y responde a otro fantasma. No creo que sea lógico esperar que salga de la Convención tal cual. El No, pero artículo 19, número a 28. propósito, Patricio, de fantasmas, de Pamela, claro, algunos dirán, bueno, ¿en qué afecta que esté bien resguardado el derecho de propiedad? Entonces, ahí hay un espacio en que piensan, bueno, ¿será porque tienen alguna doble intención? En el fondo, si es que vamos a respetar y nadie tiene alguna idea loca en mente, ¿qué importa que quede bien establecido cómo se va a expropiar, cómo se va a pagar, cómo se va a definir el monto, Sí, lo para que que la pasa es gente tenga esa que certeza? sí, yo creo que hay dos fantasmas que uno va sacando, hablando de los fantasmas. Acuérdense, me acuerdo que al principio, cuando empezó el proceso constituyente, muchos que estaban por el rechazo decían que una de las grandes cuestiones iba a ser que se iba a eliminar el derecho a propiedad. Acuérdense que ese fue argumento de campaña incluso. Y eso no es así, o sea, se ha ido regulando. Yo creo que también ha habido mucho en la discusión, un poco lo que decía Patricio, que también acá hay cosas más políticas, ¿cierto? Hay interpretaciones de que la Constitución de 1980 tuvo una excesiva regulación del derecho a propiedad y que hay muchas investigaciones y estudios que han mostrado que hay muchos grupos, ¿no es cierto?, que se hicieron de bienes públicos y generaron fortuna, ¿me entiendes? Entonces también hay
como ese temor. Yo creo que había un avance en la discusión. Yo creo que todavía hay temas, el tema que plantea Sebastián es un tema que recurrentemente se está planteando, que cómo se pagan las expropiaciones, también tratando de generar esta idea de que se van a hacer expropiaciones. Las expropiaciones en general suceden. Yo creo que el modelo de desarrollo económico que se está buscando hacia futuro tiene que ver más bien con el equilibrio con el medio ambiente, con un rol del Estado más social, como decía Patricio, sentado como en derechos fundamentales. Pero me parece que hay un consenso transversal en la sociedad chilena de la necesidad del respeto de propiedad, y que lo que sigue entonces a lo mejor esta idea del pago justo tiene que buscarse una mejor definición, porque yo creo que esa idea me parece que es apropiada, ¿no es cierto? Decir, si se va a generar una expropiación por fines que la sociedad chilena busca en un modelo de desarrollo que requiere, ¿no es cierto? Eso, tiene que haber un pago justo, porque finalmente todo esto, y en eso coincido con lo que decía Patricio, acá hay una cuestión política muy relevante, que es que el proceso constituyente chileno, el proceso político que está viviendo Chile tiene como un objetivo que creo que todos queremos, que es recuperar las confianzas, y para recuperar confianza hay que hacer cosas concretas. Y este es un tema súper relevante. Yo creo que sí me parece como importante haber avanzado en definir el derecho de propiedad, y que ya son cosas más específicas las que nos quedan por resolver. Y creo que eso coincido en que hay que hacerlo con mayor definición para que haya una tranquilidad, ¿no es cierto?, de los distintos actores involucrados en que se va a actuar de manera correcta en una situación, por ejemplo, de expropiación, y que sea el mecanismo más transparente, más democrático y más institucionalizado, o sea, que dé seguridad en el fondo a las distintas partes de que se va a hacer de esa manera, y todos lo conocen y todos están de acuerdo, porque siempre me imagino que es difícil resolver cuestiones que impliquen recursos económicos. Entonces, creo que el camino es que sea institucional y que sea conocido por todos. Bueno, Patricio. Perdona, Bárbara. Pero sabes que es que yo quiero detenerme en algo que ha dicho Pamela, que es muy importante. La seguridad jurídica, la capacidad de saber o anticipar qué es lo que puede ocurrir cuando alguien hace A, B o C, no debiera ser una cuestión que solo preocupara a la derecha. La discusión de la propiedad tiene mucho que ver con seguridad, ¿ah? El Estado de Derecho no debiera ser una preocupación de un sector político. Hoy día Carmen Domínguez, en una entrevista en el Mercurio, dice que le gustaría que hubiera un mayor foco y acento en este valor, el Estado de Derecho, ¿ah? Que tiene mucho que ver con la seguridad. Y la seguridad no solo tiene que preocupar digamos, al establishment, a los defensores del statu quo, ¿ah? Ahora, ocurre en todo caso, y además, que en el caso chileno, para los sectores de centro derecha y derecha, el tema de la propiedad es muy importante. ¿Qué hacemos con ese dato? Una de las cosas valiosas, en mi opinión, del triunfo del apruebo, del 80% del apruebo, es que no solamente congregó a gente de izquierda y centroizquierda. O sea, votaron apruebo personas de centro derecha. No sabemos cuántos, pero por lo menos la mitad de la derecha y la centro derecha votó por el apruebo. Para mí eso era importante, porque estábamos en la posibilidad de una constitución que fuera realmente más transversal. Entonces, en la construcción del acuerdo, yo creo que hay que pensar bien fórmulas que tomen en cuenta las preocupaciones de los distintos sectores y no las desprecien. Por último, para que la Constitución no sea la Constitución del 55% o del 54%, sino que pueda aspirar a ser la Constitución del 70%, si no el 80%, el 70%. ¿Ah? Y noto que con la matemática del 103 a veces, que ha sido importante, ¿no es cierto?, los 2/3, desaparece esa otra preocupación. Hay que pensar más en grande. 103 no puede ser el techo. No puede ser el techo. Es exigente 103, pero debería ser un piso. Ojalá llegar a 140 votos en la mayor cantidad de cosas posible, porque eso le da a la Constitución una musculatura política, histórica, cultural,
para que el plebiscito sea con un resultado contundente de apruebo y para que dure 40 años. Este despreciar estas preocupaciones, este desdeñar estas preocupaciones de un sector, a mi juicio va en una dirección que no le ayuda a la Constitución. A propósito de la cantidad de votos, un detalle para pasarnos a otro tema. Ayer en esta comisión ya decíamos 14 de 50 artículos fueron aprobados, pero llama la atención que algunos de ellos, y no pocos, tuvieron menos de 10 votos, 4 votos, 8. No se esperaría que la comisión tuviera un mayor filtro. ¿Por qué llegan esos artículos al Pleno? Porque una cosa es llegar a los 90, 80, no sé, y no lograrlo, y otra es llegar a 4 votos. O sea, ni siquiera gente que lo aprobó en la comisión lo aprobó ahora en el Pleno. Y efectivamente, Bárbara, como dices tú, la Comisión de Derechos Fundamentales tuvo un desempeño levemente mejor que el de la Comisión de Medio Ambiente, que a nosotros, según comentamos hace algunas semanas, ya nos parecía muy cuestionable. Eso muestra un termómetro muy deteriorado por parte de la Comisión de Derechos Fundamentales, una escasa capacidad de escucha, y yo creo que eso es algo que se está reiterando y a medida que se acaba el tiempo, eso va a generar también inconvenientes. Y déjame decirte una cosa más, que nosotros no hemos conversado aquí de otros caramelos que nos ofrece este informe. Libertad de conciencia, libertad de expresión, derechos de la naturaleza, los derechos los derechos de personas jurídicas. Es decir, sobre eso pudiéramos discutir largo rato, porque son temas importantes. Y yo creo Bueno, la que libertad de entonces, expresión, de hecho, que había generado alertas de organismos de derechos humanos internacionales alertando sobre los riesgos de prohibir o de establecer la prohibición del negacionismo, entre otras cosas, también tuvo muy, muy poquitos votos. Llamaron la atención algunos de quienes aprobaron esa norma. Solo 25 creo que tuvo, muy poco. sí, de acuerdo, yo por eso ya creo que pronto debe empapar a esta comisión y a la convención esa mirada que decía Patricio, que es la mirada un poquito más estratégica. Es decir, se está escribiendo una constitución, que es un pacto que aspira a ser lo más representativo posible. Y a veces, en estos temas, lo mejor es guardar silencio, porque el silencio es lo que permite entonces que los consensos vayan avanzando y no tratar de responder todas las preguntas. Yo creo que la Convención y la Comisión de Derechos Fundamentales en muchos aspectos lo que quiere es intentar fijar en piedra todo. Y muchas veces en estos procesos que se insertan dentro de la evolución de cada sociedad, guardar silencio, decir menos, es mejor que decir más y tratar de decirlo todo. Bueno, habíamos anticipado esto, como está recién en general, lo vamos a conversar en los próximos programas, así que varios temas que nos quedan fuera los vamos a retomar. Pero otra de las cosas que han ido avanzando en sistemas de justicia, la creación de un Consejo Nacional de Justicia, que también ha generado mucha inquietud respecto a si en realidad contribuye a mejorar o solucionar los problemas actuales en el Poder Judicial, o bien hace un cambio que ya las mismas falencias, problemas que se generan respecto a la Corte Suprema, se va a generar con un órgano que incluso puede ser peor porque podría ser mucho más politizado. ¿Cómo ven ustedes lo que se ha ido generando ahí, Pamela? Sí, yo creo que ese ha sido un tema bien difícil porque se ha buscado una innovación de sistema de justicia, lo conversábamos en sesiones anteriores, de que a partir de la percepción de que el sistema, de que el Poder Judicial no necesariamente está abierto a todos los sectores de la sociedad, y esto está pasando en esta materia y en otras, como que se busca una total innovación de lo que podría ser la estructura, ¿no es cierto? Y cuando se empiezan a conversar más en detalle, y un poco por la dinámica de cómo ha funcionado la convención, en esto que son distintos grupos y que los grupos tienen su propia identidad y llegan con sus ideas a veces muy fijas y muy distanciadas de otros, cuando se empieza a configurar, se parece necesariamente a las instituciones que existen, se repiten algunas cuestiones. Y yo creo que eso ha pasado también en los sistemas de justicia, ¿no es cierto? También porque hay mucha discusión fuera de la convención sobre cómo eso debiera darse. Y me parece que un punto que necesita todavía un poco más de debate. Yo ahí quiero como retomar algo que me parece que planteaba Patricio,
y es que no necesariamente en el texto constitucional tiene que haber un excesivo detalle y desarrollo de cada una de estas cuestiones, y en esa conversación del detalle a veces se ha perdido un poco, por lo menos desde afuera, desde lo que también se ve fuera de la convención, una conceptualización más global y más integral de cómo estos diseños, ¿no es cierto?, institucional, en este caso el sistema de justicia, cubre ese diagnóstico, ese problema que se quiere abordar. Y eso no se vislumbra todavía. También había una conversación, por ejemplo, sobre el control de constitucionalidad, que también pasaba. Decía, bueno, se está generando un nuevo diseño, pero pareciera que tiene problemas similares a los que podría tener el Tribunal Constitucional hoy día. Entonces, creo que ahí falta fineza y hay muy poco tiempo, muy pocas semanas, entonces creo que como salir del detalle e ir hacia una visión más global de cómo abordar los problemas que se diagnostican es un tema recurrente en el tema de los sistemas de justicia, pero creo que en los diseños institucionales en general. ¿Cómo lo ven ustedes, Patricia y Sebastián? De los 17 miembros que se proponen, solo 6 serían jueces y 11 otros que incluso podrían ser personas que ni siquiera tengan conocimiento en materia en derecho o que no sean abogados o en temas judiciales tampoco. Mira, no sé si yo parto yo. Sí, se nos quedó un poco pegado Patricio, Perfecto, pero lo escuchamos. perfecto. Mira, primero, yo creo que la idea de introducir reformas en este terreno, en el terreno del sistema de justicia en Chile, es una idea que se viene discutiendo hace mucho tiempo. Esto de un consejo de la magistratura no es una idea que surgió ahora. De hecho, la propia Corte Suprema, en sus últimas deliberaciones, había entendido que podía ser bueno que toda la cuestión administrativa, toda la gestión de procesos, de inversiones, de modernización, estuviera en manos de un ente distinto a la Corte Suprema y le dejáramos a la Corte Suprema estrictamente el ejercicio de la jurisdicción, el recurso de casación, la apelación de las protecciones. O sea, la idea misma, en principio, es una idea que puede tener harto valor. Yo lo que veo, sin embargo, es que en la propuesta que hoy día está en la comisión, no se ha votado todavía en el Pleno, ¿ah? Este Consejo Nacional de la Justicia tiene bastantes atribuciones que podríamos llamar jurisdiccionales, de evaluar, pareciera ser no solo el comportamiento, no solamente los niveles de responsabilidad, no solamente la probidad, sino que eventualmente evaluar la manera en que se dictan sentencias. ¿Ah? Y eso me parece tremendamente complicado. En cuanto al nombramiento de los jueces, hoy día no tenemos un sistema perfecto. No tenemos un sistema perfecto. Yo creo que aquí cualquier crítica que se haga a lo que se está proponiendo tiene que partir reconociendo que no tenemos un sistema perfecto. Hay politización hoy día. Hoy día los gobiernos de turno tienen un enorme poder para firmar el nombramiento de un juez que viene en una terna. El sistema que tenemos hoy día le da bastante poder a los superiores dentro del Poder Judicial sobre los inferiores, y eso a veces afecta a la independencia interna. Y finalmente, esto de que el Senado tenga que votar por 2/3 a los supremos ha significado que personas con una posición más o menos definida, de un color o de otro, aunque fueran buenos jueces, no llegan a la Corte Suprema, o difícilmente llegan a la Corte Suprema porque son vetados. Le pasó a Carlos Cerda durante muchos años, en que fue vetado por la UDI, y le pasó a Raquel Camposano durante muchos años, que nunca llegó a la Corte Suprema porque fue vetada por sectores de izquierda y bastaba un tercio. ¿Por qué digo esto? Porque el sistema que tenemos no es perfecto. Ahora, si tú me preguntas a mí, yo sigo prefiriendo un sistema donde concurren 3 poderes: el propio Poder Judicial, el Ejecutivo y el Legislativo para la Corte Suprema. ¿Eh? El que se está proponiendo con un concurso público, donde interviene este ente, este Consejo Nacional, donde quizá muchos no van a ser abogados, para decidir quiénes integran la Corte Suprema, porque obviamente tener a gente que no es abogado en un cuerpo que decide temas de administración y de gestión es muy sensato. ¿Ah? En general los abogados no somos buenos gestores, no somos buenos gerentes de procesos, ¿ah? Pero decidir si alguien tiene la capacidad para ser magistrado de la Corte Suprema es algo que yo creo que debe involucrar, por lo menos en una fase, a los que saben.
Y esa fase hoy día la hace el propio Poder Judicial. Podemos tener un consejo, pero más técnico. Así que yo espero que se corrija la composición y las funciones del Consejo Nacional de la Justicia. Tal como viene, a mí no me gusta. Sebastián. Bueno, yo estoy muy en línea con lo que ha señalado Pato y quisiera básicamente continuar en esa línea argumentativa diciendo un par de cosas. Lo primero es que a mí me parece que esta es la discusión fundamental. Es decir, si es que se llama poder judicial o sistema judicial, o si es que hay sistemas paralelos indígenas o no, creo que es una discusión de segundo orden. ¿Y por qué? Porque esas dos discusiones siempre van a ser intermediadas por la ley. En cambio, esta queda definida en la Constitución. ¿Cómo se designan los jueces y quién lo designa queda definida en la Constitución? Y entonces es aquí donde el día de mañana se juega la independencia judicial. Si es que queda un sistema mal diseñado, la independencia puede dañarse severamente. Si queda un sistema mejor diseñado, bueno, podemos respirar tranquilos. ¿Por qué? Porque los dictadores del mundo hoy día ya no hacen golpes de Estado como se ha leído en tantas partes, sino que lo que hacen es capturar a los jueces. Y entonces así acaban y deterioran las democracias. Y por eso entonces para nosotros es tan relevante la existencia de jueces independientes que sean capaces de ser un contrapeso a que sean capaces de resolver y ser un contrapeso. Y en ese sentido, creo que la integración que se está planteando ahora es una integración equivocada. Es una integración que de alguna manera no va a ser capaz de transferir en los nombramientos y transmitir los méritos, los conocimientos jurídicos, y pienso yo, también hay riesgos de captura que son importantes que debemos evitar. Aquí lo que más debemos evitar es que ese órgano, Consejo de la Magistratura, como se vaya a llamar, sea capturado por algún grupo, un grupo de universidades, un grupo político, un grupo de sabios, lo que fuere, ¿no? Hoy día no hay tal captura. ¿Por qué? Porque hay, como dice Pato, una incidencia del gobierno de turno, pero el gobierno de turno va cambiando, por lo tanto, es la política o el gobierno quien designa junto con los jueces, pero luego es otro gobierno el que designa y así sucesivamente. Por lo tanto, si el día de mañana instalamos en este Consejo de la Magistratura una casta capturada, pienso que definitivamente vamos a tener algún inconveniente. Y déjame terminar, Bárbara, con un detalle. La Comisión de Venecia, que es el órgano más importante a nivel europeo y también muy influyente en el derecho constitucional, hace dos recomendaciones en estos sistemas. En primer lugar, que este grupo de órganos esté integrado por más jueces, o sea, por jueces en su mayoría o al menos por una alta proporción. Bueno, esta fórmula que nos viene proponiendo no hace eso. Y la segunda recomendación que hace es que cuando los magistrados tengan que ser ratificados por un órgano político, en el caso nuestro, la Corte, los ministros de Corte Suprema ratificados por el Senado, deba ser por un quórum, o sea, por una votación no de simple mayoría, con algún quórum. Pues bien, aquí tampoco ocurre lo mismo. Entonces yo creo que tenemos todavía mucho que aprender, mucho que mirar para evitar que por aquí es que se nos desangre la nueva Constitución y la democracia del mañana. No, hay varias otras cosas que han ido avanzando. O sea, lamento este como mix de tantos temas que son distintos, pero bueno, hay muchas comisiones en paralelo. En sistema político habíamos hablado la semana pasada en profundidad de estas figuras que iban avanzando del presidente, vicepresidente, de ministro de gobierno. Dentro de las otras cosas que han ido avanzando, otra de las que ha generado debate es una especie de asimilar, en el fondo meter casi en un mismo saco o muy similar los movimientos sociales con los partidos políticos. Y destaco esto porque es un tema que puede ser muy complejo para prácticamente todo. ¿Cómo ven ustedes esa implicancia? Y si eso, bueno, va a tener o no los apoyos cuando llegue el Pleno. Patricio. O Pamela, tenías un problema de conexión, pero ahí estamos viendo Sí, que... sí, ahí sí. Lo que pasa es que lamentablemente están haciendo unos arreglos acá fuera de mi edificio y se cae a veces internet. Bueno, justo, no sé si alcanzaste a escuchar la pregunta, pero esta posibilidad de que se asimilen en varios grados los movimientos sociales con partidos políticos que avanza en la Comisión de Sistemas Políticos, ¿qué te parece? No, me parece
una muy mala idea. Creo que los partidos políticos y los movimientos sociales tienen roles objetivos muy diferentes, ¿ya? Es muy importante que existan tanto partidos políticos como movimientos sociales. Eso es lo que hace que la democracia sea viva, genere participación, genere deliberación, pero también requerimos, ¿no es cierto?, que para la institucionalización de la democracia existan organizaciones específicas que son los partidos políticos, que son los que le dan el largo plazo a la Convención Constitucional. Desde la ciencia política, ahora siempre conversamos que tenemos opiniones muy distintas, pero si hay algo en que estamos todos de acuerdo, es que los partidos políticos son fundamentales para la democracia. Así que me parece que ese es un tema que hay que fortalecer. Obviamente queremos que los partidos políticos sean más transparentes, tengan mayor democracia interna, pero no son organizaciones que puedan estar asimilados, y me parece que eso es algo que hay que conversar con mayor profundidad, hay que rectificar, hay que mirar experiencia comparada, hay que mirar experiencia histórica en el caso de Chile, y las democracias, para que sean fuertes, para que generen sociedades inclusivas y con mayores niveles de igualdad, requieren de partidos políticos fortalecidos. Así que me parece que ese es un punto que no hay que dejar pasar, y que aunque tengamos diferencias de opinión, hay que conversarlo y hay que profundizar. Y toda la experiencia comparada, como les decía, toda no solamente la investigación académica, sino que también la práctica política muestra que las democracias fuertes son aquellas que tienen sistemas de partidos fuertes, y los movimientos sociales tienen otro objetivo, porque los movimientos sociales lo que hacen es levantar demanda. No tienen una visión, ¿no es cierto?, de presentar una visión de país que sea más estratégica a largo plazo y que nos ayude a llegar a grandes acuerdos. Patricio, Sebastián, ¿cómo lo ven ustedes? Ya se nos acaba el tiempo. Muy rápido. En el día de hoy hemos tenido, yo diría, un cierto acuerdo crítico bien significativo, y yo sé que esas cosas pueden dejar muy preocupado y preocupada a la gente que nos sigue, y está bien que estemos preocupados cuando hay ideas que son discutibles o derechamente malas. Yo espero que, así como en la Comisión de Forma de Estado, varias de las peores ideas o de las más complicadas, como que las regiones pudieran ellas mismas endeudarse, o que las regiones pudieran establecer impuestos, o que la Asamblea Regional pudiera dictar leyes, esas cosas fueron quedando en el camino, ¿no es cierto? Y lo que resultó no es perfecto técnicamente, podríamos hablarlo más adelante, pero eso que ya está cerrado, todos los capítulos sobre el gobierno regional ya está concluido, ya podemos hacer un juicio. A mí en lo personal me parece que quedó razonablemente bien. Y eso habla de la capacidad de la comisión, de esa comisión, de la capacidad, por ejemplo, de Maya Alves, de ir llevando esto, escuchando, convenciendo, persuadiendo. Que esa misma práctica se replique, que ese mismo proceso en que se vayan decantando, se vaya escuchando. Eso ocurra también con Cristian Viera en Formas de Justicia, que eso ocurra también en Derechos Humanos con César Valenzuela. Yo tengo mucha fe puesta en que estas personas que coordinan hagan este esfuerzo, escuchen, lo han estado haciendo, tienen que seguir haciéndolo, para que lo que resulte no tenga tantas cosas que a nosotros nos preocupen, nos bajoneen, y tengamos un proyecto que podamos pensar que le sirve a Chile para los próximos años. Eso pasó en Forma de Estado. Repito, yo sé que hay cosas que Sebastián podrá decir que técnicamente son discutibles, pero la idea de un Estado regional es una idea que hace muchos años venimos pidiendo, y yo creo que quedó razonablemente bien. Sebastián, el aludido. A mí escuchar a Patricio siempre me genera esa cuota de optimismo que es necesaria al momento de acercarse a todos estos temas. Y yo agradezco, porque efectivamente esto de estar bajoneado puede ser, no sé si porque terminaron las vacaciones o por otras razones, pero en fin, Pato hace un buen punto, y por eso esto hay que juzgarlo al final, y ahora simplemente hacer las críticas parciales a lo que se está discutiendo. Yo quiero volver al tema que señalaba Pamela. Yo coincido plenamente en lo que ella ha señalado, en que al final hay una diferencia en el rol que en una democracia juegan la sociedad civil, los movimientos sociales y los partidos políticos. Yo me lo imagino que están en la correa de transmisión que va entre los intereses de la persona,
a las decisiones de Estado, están los movimientos sociales y los partidos políticos en un lugar distinto, porque los partidos políticos deben intentar acoger todas esas peticiones desde su propia perspectiva y transmitirlas para la toma de decisiones. Los movimientos sociales, como muy bien dijo Pamela, la sociedad civil tiene objetivos más precisos, tiene miradas más acotadas. Y si nos damos cuenta, la convención, lo que al estar llena de representación de movimientos sociales y no de representación política, lo que ha hecho es precisamente dificultar la gobernabilidad al interior de la convención, porque no hay una instancia o hay pocas instancias y cultura política en donde sean los partidos o los representantes de los partidos quienes logren o quienes intenten acordar las diversas agendas para alcanzar un texto común. Eso es fundamental en cualquier democracia, intentar alcanzar decisiones comunes. Los movimientos sociales tienen, y sus dirigentes, sus líderes tienen muchas dificultades para eso, porque miran la realidad con solo unos anteojos, que son anteojos más acotados a sus propios intereses. Y yo por eso creo que la convención nos ha enseñado más que cualquier manual que podamos haber leído la importancia de los partidos políticos para la gobernabilidad. Que un congreso hecho de movimientos sociales se asemeja demasiado a la convención, y yo ruego a Dios que eso no vaya a repetirse. En cambio, un congreso hecho de partidos políticos, conformado por partidos políticos, que yo espero que se reformen, que se modernicen, que mejoren, todo lo que sabemos, al menos da alguna esperanza. ¿Alguien quiere agregar algo más para cerrar? Pamela, Patricio. Respecto a esto, algunos temas que estén mirando con atención que vayan a discutirse los próximos días. Yo puedo para cerrar, Sí. ya no hablo más. La Comisión de Principios nos propone un texto que a mí también me deja preocupado. Yo espero luego escuchar lo que nos diga Patricio para mirar ese lado que yo no estoy viendo, pero hay una cosa que a mí me genera preocupación. Por ejemplo, que se elimina la idea de bien común. Se elimina la idea de bien común, que eso está en nuestro lenguaje hace mucho tiempo, y se prefiere el buen vivir, se prefiere una serie de frases que pueden tener alguna significación y vínculo, según aquí está expresado con el lenguaje indígena, pero que a mí me sorprende que no viene a complementar la idea de bien común, sino que desaparece la idea de bien común. Patricio, Pamela. Sí, a mí me gustaría como reforzar la idea de los partidos políticos. Ya creo que es algo muy relevante porque, bueno, hemos hablado mucho que la Constitución, el texto constitucional tiene que habilitar el futuro juego democrático, y para eso es fundamental la idea de los partidos políticos y hacer esa diferenciación entre la organización de partido político, una democratizada, versus el rol de la sociedad civil y los movimientos sociales. Creo que eso es un aprendizaje que hemos tenido a nivel nacional y también global. Entonces quiero como ponerlo porque es un punto que ojalá se siga discutiendo con altura de mira en la Convención Constitucional. Claro, asumiendo que tienen un desafío de ir mejorando, pero como dice, al mirar el marco completo, todos los países, es la forma en cómo se puede generar más gobernabilidad y más prosperidad en todos los sentidos. Yo simplemente invitar a todas y a todos a observar esta ceremonia republicana y democrática que vamos a tener en algunas horas más. Esta no es una cosa obvia, no hay que darla por sentada, es un privilegio que se ha ganado luchando por mucho tiempo, transición pacífica, se va a un color político, se va a un sector político, llega uno muy distinto, lo hacen con tranquilidad, con dignidad, con respeto. Desearle lo mejor a las nuevas autoridades del Congreso, un nuevo Congreso, ojalá que haga una gran contribución al país, y que al presidente de la República, más allá de lo que cada uno haya votado, le vaya muy bien. Son importantes las instituciones. Cuando funcionan bien a veces no lo sentimos, no lo advertimos. Cuando no funcionan las instituciones, uno ahí se da cuenta lo que se ha perdido. Y hay países donde estas cosas no ocurren. Los cambios de mando son violentos, son turbulentos, son sangrientos, se apernan los de un color político y es imposible sacarlo. Y tú tienes 40 años un mismo sector. Nosotros en Chile vamos renovando, gobernó la derecha 4 años, ahora va a gobernar la izquierda 4 años, y lo hacemos pacíficamente. Eso tiene un gran valor.
Nos quedamos con este llamado republicano, no podía ser de otra manera, viniendo de nuestro programa. Patricio, muchas gracias. Pamela y Sebastián, nos encontramos la próxima semana. Chao, nos vemos. Muchas gracias y un gusto. Que estén tengan un bien. muy buen fin de semana y a todos quienes nos acompañan, sigan todos los detalles, por supuesto, del cambio de mando, de la asunción de las nuevas autoridades. Vamos a estar transmitiendo todo eso aquí en emol.com. Hasta el próximo viernes.